libros de la Biblia que nosotros llamamos la Torá o el Pentateuco, los 5 libros que forman el Pentateuco. Entonces, esta aproximación pues va a tener varios elementos que vamos a ir mostrando gradualmente. Entonces, en primer lugar, pues la descripción de nuestro curso. mm, el curso de la ley, de la Torá, del Pentateuco, hace parte del diplomado de Antiguo Testamento que tiene la intención de formar y capacitar a quienes están interesados en estudiar la Sagrada Escritura, conociendo de una manera apropiada los primeros 5 libros de la ley, usando un instrumental científico actual y apropiando diversas pedagogías bíblicas que permitirán al estudiante la presentación de diversos textos del Pentateuco y la conceptualización de los principales temas teológicos presentes en los escritos. Aquí vamos a hablar que para aproximarnos al texto bíblico vamos a utilizar las ciencias bíblicas, ¿no? Como fundamento de aproximación para cada uno de los libros que vamos a tratar de conocer. Dentro de la justificación de este curso de hoy, vemos que los libros de la Torá siempre despiertan en los lectores una serie de interrogantes y de planteamientos que exigen una contextualización adecuada para una mejor comprensión de los temas que se abordan. En la investigación bíblica se han realizado múltiples investigaciones cerca de los últimos 40 años en torno a los primeros 5 libros de la Biblia, de la ley. Estas investigaciones, estos estudios y sus resultados conducen a un enriquecimiento no solo religioso, sino también cultural y metodológico sobre la escritura. Los libros de la ley que se abordan en nuestro estudio responden a inquietudes vitales sobre problemas de actualidad, como son el sentido del mundo, los problemas interiores que se plantea el ser humano ante el mal, el pecado, las luchas por un territorio. Mire que esto sí que está vigente hoy con el problema entre Israel. La relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios, mencionando solamente algunas, pero hay muchísimas realidades que atiñen a los interrogantes, a las preguntas que hacemos todos los creyentes en torno al texto sagrado. Bueno, pues desde esta justificación vemos el objetivo de nuestro curso, que pretende brindar al estudiante los elementos necesarios que le permitan conocer el contenido general de estos primeros 5 libros de la Biblia, sus procesos redaccionales y literarios, las experiencias como pueblo de Dios en las distintas etapas de su historia y a partir de los resultados del exégesis y de la teología bíblica o teologías bíblicas. Puede ser singular o plural el argumento. Entonces, esa es como la pretensión que vamos a hacer cuando empezamos a hablar de la ley de la Torah. Un slide. ¿Cuáles serán los objetivos específicos de nuestro curso? En primer lugar, saber, conocer los contextos de cada uno de los libros de la ley, de la Torá, y a la vez identificar las claves teológicas presentes en cada libro. El profesor les ha preparado una síntesis de claves entre la primera y segunda clase para ir descubriendo estos elementos de las claves teológicas presentes en cada uno de los libros. A la vez, cuando hablamos de segundo objetivo, hacer,
buscamos encontrar, investigar que el proceso de formación de cada uno de los libros, su proceso redaccional, la estructura, la teología o las varias o múltiples teologías que emergen y el mensaje final de cada libro. Y en tercer lugar, dentro de los objetivos específicos, cuando hablamos del ser, pretendemos extractar y asimilar las principales líneas teológicas presentes en cada libro para la vida de cada creyente. Entonces, fijémonos cómo se correlacionan, se mezclan el saber, el hacer y el ser como fruto de este estudio para cada uno de nosotros. Aquí estoy tratando de mostrar la proyección de cada uno de los encuentros. Tenemos en primer lugar, perdón, que creo que se me corrió una slide. Creo que sí, sí. Sobre las clases sincrónicas, y en la primera, pues nos situamos esta fecha, 3 de febrero, donde vamos a empezar con la introducción al tema de la Torá, algunas cuestiones fundamentales sobre la Torá. Aquí vamos a tener tres ejes principales. El primero que vamos a hablar es sobre el origen y la composición de los 5 libros. También, en segundo lugar, vamos a conocer varias de las hipótesis de composición del Antiguo Testamento en este bloque, la Torá o el Pentateuco, y empezar a vislumbrar los elementos primordiales sobre Moisés como la autoría y el tema del canon en esta sección. Para ello, el profesor ha preparado un material eh, para una lectura que va a acompañar lo que vamos diciendo, ¿cierto? Algunas cuestiones fundamentales sobre la Torá a partir del capítulo 1 de la introducción a la lectura del Pentateuco del profesor Jean-Louis Esca. Seleccioné unas páginas de la página 13 al 31 y sobre esas vamos a poder ayudar a acompañar la respuesta de algunas 5 preguntitas de falso y verdadero que nos van a ayudar a seguir el recorrido. El texto, por aquí lo tenía yo al ladito, el texto que vamos a utilizar, está aquí, vamos a ver si se alcanza a ver, dice San Jean-Louis Esca, introducción a la lectura del Pentateuco, y empieza aquí con una imagen de la menorá. Este es el texto que vamos a utilizar. Gradualmente yo se los voy a ir acompañando en secciones para que lo puedan conocer. Pero el que tenga la posibilidad, esto es de editorial Verbo Divino, viene en español, es una editorial de España, ¿no? Que nos puede ayudar. Y en este libro nos van a hablar sobre las claves para la interpretación de los 5 primeros libros de la Biblia. Eso es lo que pretendemos en este primer encuentro. De la misma manera, las clases vienen con el mismo sentido. En el 10 de febrero hablaremos sobre Génesis, nos centraremos propiamente en una profundización sobre la división del libro, las razones materiales y teológicas que están en el texto, el contenido y las estructuras. Hablaremos sobre los marcadores textuales que dividen, se llaman las Toledot en el Génesis, y también nos aproximaremos con textos que en Génesis muestran relatos dobles, como por ejemplo el de la creación. Entonces trataremos de abordar eso. Para eso lo mismo vamos a utilizar un foro con una pregunta que nos orienta, será cuáles son las teorías presentes en los primeros 5 libros de la ley, y el profesor ha preparado un material, un PDF, con una síntesis de las teologías de los libros de la ley, apuntes que da el profesor, y nuevamente recurriremos a otra sección del libro del profesor Jean-Louis Esca, introducción a
la lectura del Pentateuco y buscaremos desde la página 33 a la 66 los argumentos que estamos utilizando para acompañar la exposición del profesor. ¿Correcto? De la misma manera, para la siguiente encuentro, estoy hablando de la estación de la número 17, el 17 de febrero, aproximaremos nuevamente el tema del Génesis en la segunda parte, en el cual pues vamos a presentar las teologías presentes del libro, que ustedes ya lo habrán leído con el resumen que le preparó el profesor, y vamos a presentar, bueno, vamos a dejar que nos dé el tiempo, una serie de relatos, 3 relatos que fusionan, mezclan temáticas tan interesantes como la mujer, la hermana, en estos 3 relatos, con unas particularidades bien significativas. Y después también otra serie de textos con duplicados del mismo relato. Entonces vamos a tratar de ir acompañando, ver ese proceso. Lo mismo en el foro, utilizaremos una pregunta: ¿cuál es la autoridad de los distintos códigos presentes en la Torá? Si son vigentes y si son actuales para el hoy del creyente. Tomaremos el texto del profesor Ska en las páginas 85 al 110 en un PDF que prepara el profesor, y además lo va a acompañar con un artículo que está publicado en una revista de una universidad que se llama Padre, ¿y dónde está el Cordero para el Holocausto? Es una exégesis de este capítulo 22 del Génesis, que nos puede ayudar para orientarnos cuál es la búsqueda que tiene la exégesis bíblica. ¿Correcto? En el 24 de febrero, la cuarta clase, abordaremos el Éxodo, y en este nos vamos a fijar en la división del libro, en las razones materiales y teológicas que contiene el libro, los contenidos y su estructura, y además visualizaremos problemas literarios y textos legislativos y narrativos, ¿no?, sobre temas como las leyes, los esclavos, los préstamos, el amor, los enemigos, el decálogo, será algunos de los que trataremos de abordar. Para lo mismo, aquí en el foro se prepara un cuestionario con 10 preguntas basados en lo que va exponiendo el profesor, y además sobre el texto de Ska de las páginas 65 a la 80. ¿No? Más o menos será el sentido, el devenir. El profesor sirve con estas preguntas, con este material, para orientar lo que está enseñando en cada uno de los encuentros. De todas maneras, también el profesor estará pendiente semana a semana, tratando de acompañar preguntas, interrogantes que tenga el estudiante, que los puede hacer en el campus, y el profesor estará pendiente en lo posible para acompañar y responder esas realidades que vayamos encontrando. Bueno, no sé si aquí con la exposición de estas 4 clases que nos vamos a encontrar en el mes de febrero, si llegase a haber alguna pregunta, aclaración para lo que vamos a continuar exponiendo, ¿no? Creo que es más o menos eso, es como el devenir de lo que vamos a hacer en estas 4 semanas sincrónicas, y con Sociedades Bíblicas y el profesor Sergio Ramírez habíamos preparado unos podcasts que también están al servicio de los estudiantes, donde vamos a ir caminando ya no solamente en Génesis y en Éxodo, sino también en Levítico, Números y en Deuteronomio, y explicando los elementos fundamentales para captar las claves, la interpretación, ¿cierto?, de cada uno de estos 5 libros. Pues el tiempo sería interesante, pero nos toca manejarlo adecuadamente para que corresponda a las semanas que estamos predestinadas para la enseñanza de este curso. Pero hay mucho más material, también el profesor tiene mucho más material, muchos más libros, bueno, cosas que quien desee, pues a medida que vaya solicitando, necesitando, pues me puede escribir, me puede decir: profesor, me inquieta tal cosa, hay tal material, tal libro, tal artículo, hay muchos más artículos, ¿cierto?, para acompañar esta búsqueda, esta enseñanza.
Bueno, pues espero que esto que hemos empezado a explicar, empecemos ya ahora sí al tema en el cual vamos a entrarnos sobre las cuestiones fundamentales sobre la Torah. Si hay preguntas, aclaraciones, pueden alzar la mano, no hay problema. Mientras yo ya en la exposición me puedo dar el tiempo de parar algún momentito y responder quien tenga dudas, preguntas y aclaraciones para iniciar nuestro tema. Bueno, no sé si hasta ahí he sido claro, si me quieren hacer una manito, o decir, ok, si tienen preguntas pueden alzarla para ver cómo vamos a desarrollar nuestro curso sobre la ley, sobre la Torah. ¿De acuerdo? Pues a medida que vaya caminando, pues si me orientan o si me dicen, mira, hay una manito, entonces trataré de responder. Bueno, pues entonces iniciemos con estas cuestiones fundamentales para situarnos en estos primeros 5 libros de la Torah, ¿correcto? Entonces, aquí entonces iniciamos a visualizar eh, el término Torah, Torah en la comprensión judía, hebrea, Torah, Torah que traduciéndolo para nosotros sería como la ley o las leyes o el conjunto de leyes, ¿cierto? Y que traducidas a el texto en forma en el griego, correspondería a lo que llamaríamos el Pentateuco o los 5 libros que forman el Pentateuco. Aquí entramos con una temática que es importante. Títulos y los libros que forman el Pentateuco. Y aquí iniciaríamos con una primera descripción de los nombres que están usados entre los hebreos en el canon hebreo para designar los 5 libros que llamaríamos hoy Pentateuco, ¿no? Entonces, en primer lugar, vemos que el Pentateuco en el mundo hebreo se reconoce como Ha-Torah, Ha-Torah. Ha-Torah, Ha es un artículo, la, y Torah, la ley, Ha-Torah, ¿no? Traduciría la ley y encontramos esa denominación en varios textos, pero aquí yo mencioné 2 por ahí. Esdras, alguno si quiere abrir la escritura, Esdras en el capítulo 10, versículo 3, que trae esa denominación, ¿no? HaTorah, la ley. Si alguien, no sé si alguno, ya veo por acá en la pantalla a Ronnie abriendo su escritura en el versículo 3, si nos la puede leer ese fragmentico, nos haces el favor. Abre tu micrófono y nos ayudas. El texto de Esdras. Felipe estaba alzando la mano, sí, gracias. Si quieres abres el micrófono. Ok. Buen día a Gracias, todos. Felipe, bienvenido. Buen día, hermano. Una vez más nos encontramos, hermano. Estaba también en ciencia bíblica con usted. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a leer la palabra Mira, en entonces, Esdras ¿cacháis lo que te digo yo, no? 10:3. Entre los dos, 10:3. 10-3, sí, Dice, señor. 10:3. una vez arriba. Dice así: Y el resto sobre los ahora colchones, ¿cachai, pues no? Tratar de hagamos pegarlos más para pacto allá. con nuestro Dios Ponte todos juntos, los que chicos, se pueden colocar en ese rincón. Perdón un despediremos. momentico que voy a O parado silenciar. así, Fernando está Bien, hablando por acá. Ahora sí, Felipe, dale. ya. Entonces, bien, la palabra dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley.
Correcto. Gracias, Felipe. Mira, este texto nos está reconociendo en el libro de Esdras, ¿cierto? Nos está mostrando esa denominación de Torá, ¿cierto? Que traducido corresponderá a la ley, ¿correcto? También está en Nehemías 8:2, pues ya lo dejo para que lo revisen. Entonces, la primera denominación clara, plena de este concepto Torah, en hebreo, HaTorah, está como la ley en Esdras 10:3. También encontramos otra denominación presente por allá en Primera de Crónicas. Estoy viendo, pues, ruego el favor que mientras no estemos participando tengamos cerrado el micrófono, porque lo abren y están hablando con otras personas por ahí. A ver, por acá yo solicité el cierre de Fernando, me parece. Ok. Cuando quieran alzar la mano, con mucho gusto, yo abro, permito que participemos todos. Bueno, en este segundo término, después de HaTorah, de la ley, entraremos a Torah Adonai. Torah Adonai. Esta, la forma, desde el mundo hebreo, el tetragrama sagrado, pues no, hoy lo leemos como Yahvé, pero ese tetragrama, como es tan profundo, tan santo, pues el hebreo le da una equivalencia con las vocales de Adonai para leerlo piadosamente, respetuosamente, ¿cierto? Entonces, aunque literalmente sería la ley, Torah de Yahvé, el semita lo lee Torah Adonai, ¿no? Y aquí estamos, Primera de Crónicas 22, 12, ¿correcto? Ah, bueno, aquí veo a Pedro alzando la mano. Pedro Mora, bienvenido. Gracias, profe. Dios le bendiga. Dice, Igualmente. y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Correcto, muy bien, Pedro, muy amable. Sogamoso, bella tierra. Bueno, esta denominación, esta segunda denominación es muy importante porque sitúa que esa ley específicamente es la ley de quién? Del Señor, ¿no? De Adonai, con una particularidad que es lo que manda, lo que enseña Dios, ¿correcto? En tercer lugar, también encontramos otra forma de denominar la Torá, la ley, que es Torá Moisés, Moshe, Torá Moshe. Literalmente sería la ley de Moisés. La ley de Moisés. Aquí encontramos en Segunda de Crónicas 23:18, un segmento, o en 30:16. No sé si alguno ya lo está viendo. Muy bien. Mariano, gracias desde Perú. Bienvenido. Abre tu micrófono si quieres, vas a leer el texto. Ahora sí. Sí, no se podía. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos Dice, días, bienvenido. luego ordenó Jodaida los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y cánticos conforme a la disposición de David. Ok, gracias, Mariano. Fíjense que aquí hay otra denominación muy similar que termina diciendo algo parecido, pero que muestra la participación del personaje principal de estos 5 libros, que es Moisés, y él lo primero que va a decir en estas secciones distintas es que esta ley a la que está refiriéndose, a la Torá, al Pentateuco, ¿cierto? Es una ley que es emanada o divulgada
por medio de Moisés. Entonces muestra la participación fundamental y por eso también es denominada la ley de Moisés, ¿no? Torah Moshe. Bueno, pero también encontramos otra, esa sería la cuarta forma de denominar, ¿cierto? La misma realidad. ¿Qué significa Sefer, libro? Sefer HaTorah. Sefer HaTorah. Traducido sería el libro de la ley, ¿no? Sefer HaTorah. Lo encontramos por acá en Nehemías 8:3. No sé si alguno de los hermanos la tenga por ahí lista. Patricio, me van alzando la manito, abren su micrófono y nos ayudan a leer este segmento si son tan queridos. Porque en últimas no está. A ver, Y Patricio. leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El libro de la ley. Muy bien, Patricio, muchas gracias. Ese Sefer, libro. ¿El libro cuál libro? El libro de la ley, de la HaTorah, ¿cierto? Importantísimo. Entonces, mire, ya estamos viendo la cuarta forma similar, semejante para describir sobre estos primeros 5 libros que forman la escritura en la ley. Y después encontramos otra forma similar que amplía lo mismo que ya conocíamos, ya habíamos visto que el libro, Sefer, y aquí adiciona Sefer Torah, dice la Torah, la ley, ¿de quién? La de Moisés, Moshe. Sefer Torah, Moshe, el libro de la ley de Moisés. Por allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, número 6. Gloria, gracias que nos abres la mano y nos puedes ayudar a leer este fragmento de la escritura. Pero no mató a los hijos de los asesinos conforme a lo escrito en el libro de la ley de Moisés. Los padres no morirán por la culpa de los hijos, ni los hijos por la culpa de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Gracias, Gloria Yolima. Muchas gracias, muy amable. Entonces, mira que aquí estamos encontrando, si recapitulo, varias denominaciones de lo mismo. O sea que cuando hablamos de ley de la Torá, estamos hablando de HaTorah, la ley, o Torah Adonai, la ley del Señor, la ley de Yahvé, o también Torah Moshe, la ley de Moisés, Sefer HaTorah, el libro de la ley, y por último, Sefer Torah Moshe, para ampliar, que es el libro de la ley que promulgó Moisés. Ahí el protagonismo. Bueno, pues estamos tratando de mostrar las varias o las diversas comprensiones o alargamientos de un mismo concepto que estamos hablando, que es los 5 libros de la escritura, los 5 libros iniciales de la Biblia, que nosotros reconocemos como el Pentateuco. Correcto. Bueno, pues entonces aquí, entre ello, voy a ir hacia adelante un poquito. Vamos a tratar de demostrar, de explicar qué implica ese concepto de ley, de Torah, ¿cierto? El término Torah se deriva del verbo hebreo que es yará. Yo le hice la transliteración aquí, yará. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mire, tienen una comprensión bastante amplia, que es yará, Torah, significa instruir. O sea, la escritura, ¿no? La ley es una instrucción. Además, enseñanza es para enseñar, ¿no? Ese es yará, para enseñar. También para declarar, a la vez para indicar,
para mostrar, para dar instrucciones, para guiar, señalar el camino, incluso para apuntar hacia dónde se debe ir. ¿Correcto? Entonces, fíjense una cosa que es muy importante, muy significativa, porque a veces, por ejemplo, nosotros que somos de Occidente, a diferencia de los hebreos, pues entendemos a veces que cuando hablamos de ley, pues nos imaginamos un libro de leyes nomás y suficiente. Nos imaginamos un código, ¿cierto? Un código para distinta. En cambio, cuando estamos hablando de Torah, estamos hablando de una comprensión mucho más amplia, más larga, y todas estas cosas están dentro de este uso del verbo hebreo yará: instruir, enseñar, declarar, indicar, señalar, mostrar, dar instrucciones, guiar, ¿cierto? Bueno, y ese verbo Torah viene acompañado también con una presencia en el hebreo de un sustantivo de por sí significa también instrucción o doctrina. Por allá en el libro de los Proverbios, en el 1:8, incluso también 6:20, 13:14, etcétera, aparece el concepto de instruir como sustantivo, entendido como un amaestramiento o adoctrinamiento. ¿De quién? De Dios mismo. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que da la instrucción? Dios mismo, ¿cierto? Se trata pues de una enseñanza por excelencia. Y aquí podríamos encontrar en Éxodo 12:49, en Levítico 7:7, en el 14:54 del mismo Levítico, ¿cierto? Con ese concepto de instrucción, de doctrina. Además, en el hebreo existe otro verbo, un verbo usado con cierta semejanza, que propiamente tiene el sentido de dar una orden que se tiene que cumplir. Se trata del verbo Shabbat. Shabbat, lo puse aquí en azulito, en el paréntesis, la transliteración, se lee de derecha a izquierda, como saben, ¿cierto? Shabbat, ¿cierto? Situado, por ejemplo, en Génesis 2:16, ¿cierto? Shabbat, que significa una orden que se debe cumplir, ¿no? ¿Y cuál? Pues la de la ley. Ese es el sentido. Asimismo, para mandato del hebreo aparece también un sustantivo que es mishbah, mishbah, ¿no? Por allá en Segunda de Crónicas, capítulo 29-25, con ese mismo sentido, ¿no? De una cosa que se tiene que cumplir. ¿Correcto? Entonces vamos a decir o a entender que cuando hablamos de ley tiene esa ampliación, esa descripción bastante amplia, y de alguna manera, si alguno me dijese, bueno, pero como en nuestro hogar, en nuestra familia, mamá o papá, llamémoslo así, en su proceso de acompañamiento de los hijos, pues da instrucciones, da enseñanzas, señala qué debe hacer o qué no debe hacer. Pues de la misma manera que un padre o una madre enseña a sus hijos, es Dios mismo, ¿cierto? Que está enseñando, que está dando instrucción. ¿A quién? A los hijos de Israel, dice el texto, ¿cierto? A los hijos de Dios, ¿no? Que reciben de Dios mismo la enseñanza, la instrucción para ir por el camino recto. Entonces, fíjense la importancia que va teniendo esta exploración, ¿no? Luego, terminó el slide, dice, luego en la traducción de la versión griega de los 70, que se llama la Septuaginta, es el Antiguo Testamento traducido en griego, ¿cierto? Fue traducido con el término nomos, nomos, que significa ley.
en ese sentido, de una contraposición con la ley que emanaba un rey, ¿cierto? Un rey terreno. Por ejemplo, la ley que salió en la época persa, la que elaboraba un rey, ¿cierto? Tiene una semejanza porque, como nosotros, pues entendíamos como un código, mientras que Israel entiende toda esa enseñanza, toda esa doctrina, todo ese enseñamiento que hace Dios mismo a su pueblo. Bueno, se trata, en fin, de una enseñanza que es excelente, por excelencia, importante para la vida de los creyentes. ¿Qué énfasis quiero hacer aquí con esta descripción de Torah? Pues porque suele pasar que cuando nosotros recibimos en cada uno de nuestros países el concepto de ley, pues a veces tenemos una percepción a veces no tan buena, a veces negativa, ¿cierto? Y describimos solamente ese concepto de las leyes que produce pues, la república, el gobierno, y imaginamos que queda algo similar así. Pero fíjense cómo el concepto Torah es muy rico, muy profundo y además existencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que pretende el autor es captar que la Torah está promulgada, enseñada, instruida por Dios mismo para tener una vida según los mandatos y las enseñanzas del Señor. Entonces tiene una riqueza muy grande, ¿cierto? Y yo creo que eso nos tiene que empezar a mostrar a nosotros la profundidad cuando decimos el concepto Torah, ley. A veces nos imaginamos que solamente ley es los 10 mandamientos, los que están en el Éxodo o los que están en el Deuteronomio, digámosle así, pero no es solamente ese pequeño fragmento, sino que Torah es todo el conjunto de enseñanzas que están presentes tanto en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en el Números y Deuteronomio, es todo ese conjunto. ¿Sí? Entonces es más rico, es más profundo. Y suele pasar para todos nosotros, ¿no? Que creyentes o no creyentes, o los que vamos en el camino de conocimiento, de aproximación a la escritura, que hay textos que pocamente o poco los utilizamos, poco lo utilizamos para la enseñanza, ¿cierto? Y escogemos solamente unos pequeños fragmentos y el resto, ¿qué pasa? Si también hacen parte de la palabra del Señor y es una enseñanza y es una ley para el pueblo de Israel, para los que son parte del pueblo de Israel. Bueno, entonces he ampliado este concepto de Torah, el significado, la comprensión, que nos ayuda a tener una ampliación mucho más grande, más profunda, más espiritual, que incluye todos los libros de estos 5 libros que hacen la ley. Me está metiendo el dedo por allá. Voy a explicar también otro concepto aquí, porque dice que, mire esto que inicia, dice, para la tradición rabínica, la Torá, la ley, comprende los 5 primeros libros de la Biblia, llamada en hebreo, dice en la transliteración, Hamishah, Hamse, HaTorah. Hamishah, Hamse, HaTorah. Las 5 partes, cinco partes ¿de qué? De la Torá, ¿cierto? Ojo, porque esto tiene una comprensión. Cuando estamos hablando es que no son segmentos, no son pedacitos, sino que es todo el conjunto de enseñanzas que están presentes en estas 5 secciones, en estas 5 partes. Entonces, ¿qué concluye esos 5? ¿Dónde se acaba? ¿Dónde se cierra? En el capítulo 34 del Deuteronomio, que presenta la experiencia o la narración, la narrativa de la muerte de
Moisés. En el capítulo 34 finaliza los 5 libros llamados Torá con la experiencia de la muerte de Moisés. Bueno, 5 partes de una sola ley, de una sola enseñanza. La palabra griega Pentateucos, ¿no?, se compone, para nosotros los de habla que nos basamos en la formación del griego, Pentateucos, 5 Pentateujos, se compone de los términos penta, 5, que significa 5, penta, 5, y teujos, ¿no?, se le diría teujos, que significa genéricamente un instrumento, un arnés o un utensilio para llevar unos estuches. Como cuando uno estudia arquitectura, los que aprenden arquitectura llevan sus planos dentro de un estuche, ¿cierto? Entonces, algo similar, el instrumento, este arnés, ¿no? En la traducción del griego, este último término designaba primeramente el estuche, al estuche o al recipiente, el contenedor, ¿cierto? Un estuche cilíndrico donde se llevan, ¿qué? Los rollos. ¿Mm? Después, por metonimia, se refería al contenido, es decir, a los rollos. ¿Y cuáles rollos? Los rollos de la escritura. Si ustedes me permiten, yo por aquí tengo ay, se me cayó por acá, un estuche donde están, no sé si me alcanzan a ver aquí, esto que estoy mostrando aquí es el libro, los 5 estuches donde se van a ver la escritura, ¿no? Los teujos que dice no sé si se alcanza a ver, me dirán, sí. Es una... Y aquí adentro están los 5 libros de la escritura en el mundo hebreo. Como sucio, esto no lo he limpiado hace días. Bueno, para mostrar a qué se está refiriendo ese estuche, ¿no? Ese contenedor donde van, ¿qué? Los rollos. ¿Cuáles rollos? Los rollos de la ley, ¿correcto? Entonces, cuando se está hablando en el mundo griego de 5, ¿no? 5 libros, ¿no? 5 estuches, 5 instrumentos donde se contienen los 5 rollos de la escritura. Por tanto, Pentateuco significa 5 libros, o más bien los 5 rollos, ¿no? Porque cada uno va en un rollo, 5 libros, 5 rollos de la ley, de la escritura. Es decir, la denominación hebrea tituló el bloque de los 5 libros con base en el criterio del contenido más importante, la Torá, mientras que en los ambientes griegos helenísticos se prefirió denominar haciendo referencia al aspecto externo, o sea, los estuches donde se va la escritura. Al principio de los siglos de la era cristiana, por ejemplo, comenzando por los padres alejandrinos, los primeros siglos, 3, 4, y bajo el evidente influjo de la fórmula hebrea ya mencionada, los 5 libros de la ley, se adoptó el término Pentateucos, en griego es Pentateuchos, ¿no? Que sobreentiende que es 5 rollos, ¿de qué? Pues de la escritura, de la Biblia, ¿cierto? Literalmente. El libro de los 5 estuches o 5 volúmenes de la ley. El término Pentateuco se encuentra por primera vez en un autor agnóstico, Ptolomeo, cerca del siglo II después de Cristo. Es el primero
del que se da testimonio que utilizó el término Pentateuco. Luego aparecen personajes tan importantes como Orígenes en el siglo III después de Cristo, utilizando el concepto Pentateuco, y luego Tertuliano, que lo introdujo en la lengua latina, de la cual se tomaron todas las ediciones o traducciones en lenguas modernas para hablar del término Pentateuco. Bueno, aquí quiero posarme un momentito en el siguiente slide, que nos va a mostrar los nombres de los 5 libros. Muy particular. A mí me gusta mucho a mis estudiantes recalcarles esto porque mire que ese cambio lingüístico del hebreo al griego tiene unas comprensiones mayores, ¿cierto? Que tenemos que tratar de entenderlas. Perdón, que ya se nos va pasando la... Entonces, el primer nombre del primer grupo de los libros corresponde al primer libro que llamamos del Pentateuco, llamado Bereshit. Mire en hebreo. Bereshit. Lo pongo aquí de derecha a izquierda. Si lo señaláramos, diríamos Bereshit, como 3 sílabas, ¿no? Bereshit. Bereshit, ¿qué significa? En el principio. En el principio, para la lengua hebrea. Y ese trasvaso lingüístico, esta traducción, que es muy importante para nosotros hoy, la traducción es muy importante en cualquiera de las lenguas, ¿no? Es cómo recibe de una lengua origen el término a hoy. Entonces, en griego, el concepto bereshit, ¿no? Inicio, principio, en griego viene a ser Génesis, Génesis o Génesis pasado al español, ¿no? Génesis, que sería el comienzo, la generación, el principio, ¿no? En esta primera denominación. Entonces vemos una cosa que es importante. ¿Por qué? Porque ese cambio lingüístico, ese trasvaso de como lo dicen los hebreos a como lo dicen los griegos, del cual nosotros recibimos esa traducción, ¿cierto? Es vital ir captándola y entendiendo las semejanzas y las diferencias en ese proceso. Bueno, entonces vamos a repetir, es un ejercicio que yo le hago a mis estudiantes, vamos a aprendernos cómo se llama el primer libro en hebreo, que es Bereshit. Vuelvo y lo repito. Bereshit, de derecha a izquierda. ¿Qué significa? Principio. Entonces está refiriéndose a los principios de qué? Pues de todo lo que está narrando el texto en la escritura. Bereshit. Ahora voy a mostrarles de una... ¿cómo voy a decir? De un texto donde se aparece este término. Bueno, entonces, primero, Bereshit, y que se traduce a Génesis. El segundo, que tiene que ver, se llama en hebreo, el segundo, We'elet Shemot, de derecha a izquierda, igual, ¿no? We'elet Shemot, aquí está la transliteración, We, de una partícula, We, Be'elet, estos son, ¿qué? Shemot, Shemot, los nombres. Ese es el nombre del segundo libro en hebreo. We'elet Shemot. Estos son los nombres, ¿cierto? Y fíjense la diferencia, porque en la traducción griega nosotros reconocemos este segundo libro con el concepto éxodo, que en griego es éxodos, de salida, y esa es la transliteración, la traducción hacia nuestras lenguas occidentales, ¿no? Éxodo, salida. Pero mire que ya hay una diferencia bien marcada de lo que significa los nombres, el término en hebreo, a el éxodo. Hay una diferencia bien marcada.
Yo en las otras clases donde doy Pentateuco, yo empiezo a decir, bueno, yo hablo de mi hijo se llama Samuel, mi hijo, y su nombre tiene la parte en hebreo, Shemot, ¿no? Nombres. Mi hijo se llama Samuel Shemot, ¿no? ¿Los nombres de quién? De Adonai. Shemuel, Shemuel. Tiene esa conexión. Bueno, entonces, Shemot, nombres en hebreo y en griego, éxodo, éxodos, ¿no? Mire la diferencia que vamos a encontrar. Bueno, vamos a ver el tercero, que es un verbo en hebreo, tercer nombre de los libros, que se llama wayikra, wayikra, ¿no? Es el verbo llamar, ¿no? Kara, en un imperfecto, wayikra, y llamó, dice el texto, y llamó, ¿no? Llamó. ¿A quién? A Moisés. ¿Quién lo llamó? El Señor. Vamos a ver, ¿cierto? Pero mire la diferencia bien marcada, porque en las traducciones que nosotros tenemos, reconocemos que el tercer libro de la Escritura lo llamamos Levítico, ¿no? Del grupo, de la tribu de los levitas, y la traducción fue Leviticón, ¿no? Del grupo, la tribu de los levitas, ¿sí? Los que se dedicaban al culto. Pero mire que el texto en hebreo es ¿llamó quién? El Señor a Moisés, o a Yikra. Mire que hay una diferencia bien larga, bien diferenciada, ¿cierto? Entonces tenemos en el primero Bereshit, en el segundo Shemot, en el tercero Oayikra, ¿cierto? Bueno, voy a aproximarme al cuarto libro que se denomina en hebreo Bemidbar, ¿ve? Bemidbar en el desierto, Bemidbar. El sintagma que contiene eso, es decir, que estamos en el desierto. El cuarto libro, ¿de qué trata? De que el pueblo está en el desierto, ¿no? Bueno, aquí la ubicación del Bemidbar es la quinta palabra en el texto, ahora ya lo voy a mostrar. Mientras que en la traducción del griego se traduce a través del aritmoi, que significa números. Y nosotros pues reconocemos es como los censos, el número de los censos que se hizo en el pueblo de Israel, ¿cierto? En ese periodo. Pero mire que el sintagma es bastante distinto. En el desierto, Bemidbar, a Aritmoi, ¿correcto? Y en quinto lugar, después de Bemidbar, vamos al quinto libro de la escritura, de la ley, que corresponde en hebreo a Elet Ha-Debarim. Es Elet, estos, Ha es un artículo, Debarim, las palabras. Nuestra literaria, estas son que las palabras, ¿no? Estas las palabras en hebreo, mientras que en la traducción griega se lee Deuteronomium, que nosotros en la traducción diríamos el Deuteronomio, o el libro de la segunda ley, o de la copia de la segunda ley. Más o menos sería la aproximación. Pero mire que el sintagma es bastante distinto, porque mientras en el quinto, en hebreo, el Shemot, perdón, el Devarim, estas son las palabras, en la traducción sería, este es el libro de la segunda ley, o de la copia de la ley, ¿no? Bastante distinto, digámoslo de alguna manera. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis del sintagma entre el hebreo y el griego? Porque resulta que los libros están denominados a partir de las primeras palabras que están en el texto escrito. Entonces la primera palabra es Bereshit para Génesis, Shemot para el segundo, Uayikra para el tercero en hebreo, en el cuarto Bemidbar
Y en el último, que se ubica para un poquito más allá, en el cuarto libro, la quinta palabra, y en el quinto, el Haddebarim, ¿no? Entonces, no sé si quieren, repasamos el término Bereshit, que es Génesis, en hebreo. El segundo, Shemot, ¿no? Los nombres. En el tercero, Wayikra, y llamó. Cuarto, Bemidbar, en el desierto. Y en el quinto, Haddebarim, las palabras, ¿no? Ven cómo cambia un poquito el sintagma y tenemos que captarla correctamente entre una y la otra. Bueno, voy andando. Tiempo se nos... ¿Para qué nos sirve tratar de ubicar y situar aquí? Tres cosas que son importantes, preliminares, para entender que, lo primero, que los 5 libros que forman la Torá, la ley, ¿cierto? Son 5. Y eso es lo que caracteriza el canon hebreo, ¿cierto? Que los libros fundamentales de la ley son 5, ¿cierto? Por eso son Pentateucos, 5 libros. El segundo aspecto que es importante y que tenemos que empezar a profundizarlo y entenderlo correctamente es que para el mundo semita, estos 5 libros, ¿cierto?, que forman la Biblia, son una obra que tiene como autoría a Moisés. Pero aquí tenemos que entender correctamente qué significa eso. Realmente no es que Moisés haya sido el único que escribió, ¿no? Sino que el proceso de formación del texto, la aparición desde las de las tradiciones orales hasta cuando se vuelve libro, pues intervienen muchas personas, ¿no? Pero la obra es tan importante y la cercanía de Moisés es tan importante que se le atribuye, eso se llama pseudoepigrafía, se le atribuye la totalidad como si fuese él el único autor. Pero hay una diferencia, un detalle, que en el mundo semita, ¿no? Nadie se atribuye nada, no dice, no, eso lo hice yo o lo escribí yo, sino que ese conjunto de escritores, de hombres sagrados, ¿no? Juntan los distintos textos, las distintas textos y escrituras, y todas la juntan y dicen, todo eso es obra de Moisés. ¿Correcto? Entonces tendríamos que, bueno, vamos a ampliarlo un poquito más, ¿cierto? A lo largo de las clases, pero esa denominación, esa pseudoepigrafía es importante para entender, pues, la importancia de la figura de Moisés, ¿cierto? Y por eso se lo atribuyen como si fuese solamente de él, o sea, era el único, ¿cierto? Y además que vamos a ver cuando estudiemos que de un libro a otro y de sección en sección, pues hay muchas diferencias dentro de los textos para poder atribuirlo como si fuese uno y exclusivamente de Moisés, ¿cierto? Bueno, pero ¿por qué se le atribuye? ¿Por qué se le reconoce? Porque el protagonismo de Moisés es vital para el pueblo de Israel. Y por eso, a la vez, en el tercer concepto, esa autoridad que tiene Moisés, ¿no? Es vital porque si su protagonismo es tan importante, su autoridad, lo que dice Moisés, lo que enseña Moisés, lo que comunica Moisés, es fundamental, es superior a la de todos los demás profetas en la historia de Israel. Con lo cual, pues, los 5 libros, el protagonismo de Moisés y la autoridad son los 3 ejes que nos hacen entender por qué, ¿no? La atribución de los 5 libros. Miren que, por ejemplo, en el libro del Génesis, ¿cómo es que se llama en hebreo? Bereshit, ¿no? Pues no aparece por ningún lado Moisés.
pero no pasa nada. Sencillamente, el conjunto de los 5 libros tienen una pseudoepigrafía, una atribución al personaje principal, al más importante, al superior, ¿cierto? Pero no podemos entender literalmente que fue que todos los libros los escribió Moisés. Aquí viene el detallito que vamos ampliando. No nos tiene que preocupar ni asustar, porque a veces uno dice, ¿cómo así? A mí me habían dicho otra cosa, ¿cierto? La catequesis, la formación, la doctrina que nos vayan. No, es que tenemos que entenderla correctamente. Y además que las ciencias evolucionan. Cuando estamos hablando de las ciencias bíblicas, nos va mostrando que entre un libro y otro hay muchas diferencias, hay muchas manos, hay muchos que intervinieron, que escribieron, ¿cierto? Pero todo ese conjunto se le atribuye a una figura importante como es Moisés. Y no pasa nada. Sigue siendo escritura, sigue siendo ley, sigue siendo la enseñanza de Dios, ¿cierto? Para su pueblo. Bueno, espero que vaya diciendo eso para que de pronto, con cierta tranquilidad, digo yo, ¿no? Vamos entendiendo qué significa lo que va explicando, lo que va enseñando el profesor, ¿no? Porque a veces pues, nos puede causar dificultad, a veces, pero no, hay que estar tranquilos, ¿no? Ir captando el porqué. Y esos argumentos, esos los que va enseñando el profesor y además les va dando material para que ustedes lo sostengan, ¿correcto? Bueno, voy para adelante. Entonces, después de esas 3 categorías, unas conclusiones iniciales, entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para decir que hay 5 libros, que es una obra de Moisés, una atribución, por la importancia, por su autoridad, porque es un profeta fundamental para Israel, ¿cierto? Para Israel, el profeta más importante, más relevante, ¿es quién? Pues Moisés, que fue el que comunicó la enseñanza de los 5 libros. Ok, por acá nuestro hermano Diego está alzando su mano. Listo, dale, Diego. Profe, buenas tardes. Profe, Buenas. para hacer un comentario pues simple frente al tema de la autoría, que de todas maneras en el contexto cristiano nuestro, yo he tenido pues como una noción, y es que en últimas el escritor no nos interesa tanto, nos interesa entender qué es revelación de Dios, es palabra inspirada por Dios. Es con lo que usted mencionaba, pues que no nos preocupáramos. Creo que es por esa línea, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Gracias. El término, la revelación, pues depende directamente de Dios, ¿cierto? La enseñanza es dada por Dios y lo que hace la figura de Moisés es ayudar a comunicar, digámoslo así, a los destinarios del pueblo de Israel. Es más o menos como la búsqueda. Oscar, alza el micrófono, abre el micrófono, por favor. Sí, profesor, muy buenos días. Buenos días, Gracias. bienvenido. Yo siempre he tenido una duda y la pregunta es esta. El libro de Job se lo adjudican a Moisés y cuando uno lee este libro, pues yo entendería que hay una doctrina eh, anterior a lo que se podría hablar de la ley dada a Israel. Entonces siempre he tenido esa pregunta, este libro, si se le adjudica a Moisés y hablan de la ley de Moisés, ¿cómo se podría cotejar de alguna manera con la Torá? Muchas gracias. Bueno, esa atribución pues no tiene muchos elementos para sostenerse, para engancharlo, porque si ustedes se dan cuenta, eh, los 5 libros de la Torá están citados, evocados, utilizados en las otras 3 partes del canon. Entonces, vamos a encontrar que también los profetas, tanto anteriores y posteriores, utilizan la ley, la Torá, los salmos utiliza los ketubín, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la preocupación de los otros 2 corpus de los profetas, ¿no? Y de los escritos, ¿no?
llaman completamente, o es un desarrollo, si lo llamamos de alguna manera, ¿de qué? De lo principal que está en los 5 libros de la ley. Entonces, si digamos una forma como gradual para el mundo semita, los 5 libros es lo fundamental, es el canon principal, y de ahí se derivan que los libros de los profetas y de los escritos son un desarrollo, una ampliación, ¿cierto? Un alargamiento de lo que enseñó Dios en dónde, en la ley, diríamos de alguna manera. Con lo cual, pues el hecho de la atribución que nos preguntaba Oscar, ¿cierto? Pues tendría que matizarse correctamente para identificar, ¿no? Dónde se escribe el texto, no hay elementos para hablar del autor, quién fue realmente, ¿cierto? Pero la preocupación o la búsqueda es acoger la enseñanza de Dios, la ley de Dios, para cumplirla. Y Job lo que hace es todo el tiempo quejarse, ¿cierto? Porque él sí lo ha cumplido, ¿cierto? Ha sido un justo, ¿correcto? Que siendo justo no le ha ido como tan bien. Ese es el dilema del libro de Job, ¿cierto? Pero es una meditación alargada, digamos así, de los 5 libros de la ley. Tendríamos todo para de pronto dedicarle a enseñarnos todo el recorrido de Job para captarlo, ¿no? Pero de una manera sintética te voy a tratar de decir que es un desarrollo, un alargamiento de los 5 libros de la Torah para dar el conector a lo que estamos diciendo. Ok, Oscar, gracias. Bueno, entonces me voy a meter, si me permiten, pues por el tiempo nos va dando, vamos a introducirnos en cuatro hipótesis sobre el canon o la extensión del canon que se ha dado a lo largo de la historia. Bueno, hay más hipótesis, ¿no? Hay una por allá del siglo V de San Agustín sobre el Heptateuco, pero aquí vamos a hablar sobre 4 principales, los más importantes, digámoslo así. El primero, una hipótesis, una explicación, ¿cierto? Que habla de los 4 libros de la ley, y en este caso, 4 libros tetrateucos, 4 libros sacando o excluyendo el libro del Deuteronomio. Para eso hay algunos autores que muestran, y vamos a tratar de recorrer 4 libros, un canon que sería un poco corto, donde solamente estaría Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y no aparecería el Deuteronomio, por unas razones que pues expone los autores que vamos a mencionar. Tetrateuco, 4 libros. También pues el típico, los 5 libros, Pentateuco, 5 libros. Otra hipótesis, la número 3, que habla del Hexateuco, que son ¿qué? 6 libros, los 5 del Pentateuco más Josué. Entonces es otra hipótesis que se habla del Hexateuco, ¿no? Adicionando a Josué. Y la cuarta hipótesis, que es el Eneateuco, que habla de 9 libros, ¿no? Y entonces incluye todo el conjunto de los 5 libros del Pentateuco, más llegando en el recorrido hasta Segunda de Reyes. Voy a explicarlo ahorita en sentido. Entonces alarga un canon más amplio, ¿no? Donde está toda la historia deuteronomista, la historia o la hipótesis deuteronomista en esos 5 libros. Entonces, mencionamos, sintetizo, una hipótesis sobre 4 libros, quitando Deuteronomio, los 5 tradicionales, otra sobre 6, 5 más Josué, y Eneateuco, los 5 libros que incluyen desde el Génesis hasta Segunda de Reyes. Bueno, vamos a tratar de recorrer un poquitico. Estas son, bueno, hay más, como les decía, pero vamos a tratar de sintetizar estas 4 hipótesis para entender algo de cómo se ha estudiado, ¿no? Profundamente el canon, la extensión del Pentateuco de la Torah. Bueno, pues entonces aquí en primer lugar encontramos a un personaje que se llama Martin Knott. Aquí me quedo como cortito.
el cable de conexión al computador que me está diciendo que échale. Ujú. Vamos a ponerle luz porque se me quedó agachadito eso. Vuelvo a ampliarlo. Bueno, entonces la primera hipótesis que llamamos el Tetrateuco, 4 libros, un personaje importantísimo, un autor, Martin Knott, se situó en los orígenes del nombre con el término Tetrateuco, que sería 4 rollos, 4 libros, ¿cierto? Ya que él excluye del Pentateuco el 5.º libro, el Deuteronomio. Y él da como 3 argumentos, 3 tesis para tratar de captar eso que está diciendo. En primer lugar, Martin Knott habla que no hay textos deuteronómicos, o sea, del Deuteronomio, en los primeros 4 libros de la Biblia, ¿cierto? Exceptuando algunos añadidos carentes de cierta importancia. Por eso, no existe ninguna relación literaria estrecha entre los 4 primeros libros del Génesis al Números con respecto al Deuteronomio. Entonces dice Martin, no, pues que como no se parecen, como no tienen la misma estructura, no tienen la misma teología, eso es hecho por otra persona. ¿Mm? Otro segundo argumento refiere a las fuentes. Dice que las fuentes del Pentateuco no están presentes en el libro de Josué, conecta con el 6.º libro, Josué. Es decir, que las narraciones iniciadas en Génesis hasta Números no continúan en el libro de Josué. Por esta razón, es difícil hablar de lo que dirán otros personajes, que los 5 libros de la Torá, de la ley, están conectados con un 6.º, que es Josué, que se llama el Etzateuco. Pero entonces Martín nos dice, no, eso no es cierto, porque si no se parecen, y además que el Deuteronomio es distinto, entonces no está enganchado, continuado en el argumento. Y en tercer lugar, dice Martin Knott que el Deuteronomio es el prefacio de toda una historia más larga, más prolongada, que es la historia deuteronomista, que va desde el Génesis hasta Segunda de Reyes. Entonces incluye, ¿no?, los 5 libros del Pentateuco más 4 más, ¿cierto? Este se llama el Código Deuteronómico, que está precedido de un breve resumen que ellos lo sitúan en los primeros 3 capítulos del Deuteronomio, ¿no?, que repite cosas que ya eran conocidas para el lector del libro de los Números. Esta repetición solo se entiende si el Deuteronomio fue compuesto como un preludio de una obra nueva que continúa en los libros históricos o profetas anteriores, los que van desde Josué a Segunda de Reyes. Con lo cual, los capítulos 1 al 3 no tendrían sentido, ¿no?, en un bloque como el Pentateuco, ¿no?, sino que realmente, sino que incluye o tiene que ver con los primeros 5 libros de la Escritura. Aquí se me quedó, perdón, la slide un poquito perdido. Entonces aquí, en síntesis, hablaríamos de Tetrateuco, 4 libros, excluyendo ¿quién? El libro del Deuteronomio. Esa sería la primera comprensión, la primera hipótesis. Para algunos sí, para otros no, ¿cierto? De todas maneras, esta es una hipótesis. Cuando estamos hablando del concepto hipótesis, ¿qué queremos decir? Que es una explicación fundamentada, digámoslo así, pero ojo, esa es una hipótesis, una explicación que no es palabra de Dios. O sea, cuando estamos hablando es que los estudiosos, los autores, ¿cierto?, propenden a explicar correctamente un fenómeno, en este caso los libros, el canon de los libros,
pero tienen argumentos a favor y en contra, así como Martin Knott, un estudioso muy bueno, y el grupo que iba detrás de él, pero otros que no aceptan el argumento de Martin Knott. Entonces, habla de 4 libros, excluyendo el libro del Deuteronomio. Bueno, y además, este concepto de Tetrateuco habla que en el material contenido en Josué, que son una serie de recuentos y de listas, es muy diferente de las fuentes que aparecen por allá en el Yavista, el Eloísta y el Sacerdotal. Imposible de postular la continuidad de los mismos en los libros. Entonces, este argumento, el primero, cuando estamos diciendo de HDR, es la historia deuteronomista, incluiría desde el Deuteronomio a Segunda de Reyes. ¿Y qué explica eso? Dice que no hay textos deuteronomistas en el Hetzateuco, solo unos pocos añadidos, que expresan un hecho literario un poco estrecho. No se sostiene del todo. Que las fuentes del Pentateuco no están en Josué, y que el Deuteronomio es un prefacio de la historia, que se llama historia deuteronomista, que va pues, desde Génesis hasta Reyes, ¿cierto? El código deuteronomista está precedido por un breve resumen de la historia de Israel. ¿Y por qué? Porque el Deuteronomio inicia una obra diferente, nueva, que no concluye la precedente. Entonces no está conectada. Este es el argumento de Martin Knott. Es necesario leer la historia deuteronomista a la luz del Deuteronomio, ¿cierto? El concepto, por ejemplo, de la fidelidad, ¿cierto? A la ley por parte del principal protagonista, que es Moisés, y por tanto la historia de esa fidelidad o de esa más bien infidelidad que evidencia, ¿cierto?, a la ley de Moisés continúa en el Deuteronomio. Así, por terminando, dice, las fuentes antiguas y los libros actuales del Génesis a Números exigían una continuidad, el término de la conquista. Según Engel, un autor, por allá entre 1945 y 1969, habla que el Génesis y hasta los Números sería una obra que los autores, en este caso Engel, dice que es obra de un redactor que se llama el Codex sacerdotal, Priester Codex. El que escribe es un escritor, un sacerdote, quien habría recogido y compilado antiguas tradiciones orales, y a su lado estaba el Deuteronomio y la historia deuteronomista en época del exilio, que recogían materiales más antiguos. Textos indicadores de esta división entre Pentateuco y la historia deuteronomista están, por ejemplo, en el capítulo 34 del Deuteronomio, específicamente los versículos 10 al 12, desde los cuales se puede afirmar que, 1. Moisés no es equiparable con ningún otro personaje, y que su Torá es superior, su revelación. De ahí su ubicación antes de los profetas. Segundo, por la relación con Yahvé, de Moisés con Yahvé, que es íntima, que es particular, y además que el Éxodo es el acontecimiento fundamental y fundacional de la historia de Israel, siendo la conquista y la monarquía posteriores a esta experiencia fundacional que es el Éxodo. Entonces, esos son como los ejes fundamentales que tratan de explicar esa diferencia o esa comprensión larga del Tetrateuco. Bueno, pero es una explicación para tratar de diferenciar que los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Número, tienen ciertas diferencias con respecto a el 5.º libro, que es el Deuteronomio. Eso es como el argumento principal, llamémoslo así. Bueno, esa sería la primera hipótesis. La otra, ya partiendo del... Se me pasó, perdón. No, aquí estoy bien. Pasó al término
Etzateuco, cuando estamos hablando de Etzateuco, estamos hablando de 6 libros, ya no los 5 del Pentateuco, sino 5 más 1. Y este argumento está presentado de esta manera. Dice que el Deuteronomio fue recortado de la historia deuteronomista y pasó a ser la conclusión del Pentateuco para algunos autores. Nace al reunir los dos conjuntos, Génesis, Éxodo, Levítico y Número, con la historia que llamaríamos historia deuteronomista en una obra que algunos la afirman que es el Deuteronomio, aunque sí hay diferencias. Bueno, el contenido, el conjunto de documentos que son de la base de la fe de Israel y de la vida de Israel desde el tiempo anterior al posexilio, en la época de Esdras. Estamos situándonos por allá en el siglo V, siglo IV antes de Cristo, que entonces se une, se fusionan el Tetrateuco, los 4 libros, más el 5.º libro, que sería el Deuteronomio, para completar los 5, ¿cierto? Pero entonces, se trata de reunir todas las leyes de Moisés, ¿no?, en un periodo en el que la ley no era vital como un eje principal del pasado, y entonces se reúnen los códigos legislativos que corresponden a una época específica de la historia de Israel, como es la experiencia del debilitamiento de las instituciones y casi que la desaparición. Entonces se busca recopilar, rebuscar todas las leyes de Dios. Gracias a esta autonomía, en la época persa, permitió la unidad tanto del culto como la vida civil, con la tendencia a catalogar, a recoger ¿qué? Las leyes, las narraciones, las profecías, la sabiduría, desde la experiencia de la monarquía. Entonces, buscan que la canonización que hace Esdras es el reconocimiento canónico de un material ya canonizado, recogido, ¿cierto? Una obra de conservación de las tradiciones y de documentos de gran valor, tanto religioso como teológico. No es solo una recolección de leyes, sino la historia de los orígenes de Israel, fundamento de la teología. Aquí hay una cosa importante porque dice el autor o los autores que cuando hablamos de Etzateuco es porque la historia se concluye o tiene su colofón final en Josué. Entonces, por eso es necesario para unirlos, según dicen los autores, los 5 libros más uno más, que sería Josué, y hacer que la historia concluya, se cierre de alguna manera. Entonces, en este argumento de la Etzateuco encontramos un autor principal, Ewald, ¿cierto?, que dice que el libro de los orígenes, por allá en 1864, une a Josué con los 5 del Pentateuco, ¿cierto?, y forma una teoría retomada o presentada por Wellhausen, por allá en 1666, y también personajes tan importantes o estudiosos como Gerhard von Rath, para 1938, que hablan del nudo central de un pequeño credo histórico de Israel que está por allá en el capítulo 6 del Deuteronomio, pero también en el 26, ¿no?, y que tiene un conector con Josué en el capítulo 24, cuyo tema central y eje conductor es el don de la tierra, o sea que va desarrollando desde el Génesis el tema del libro de la tierra y lo va llevando, y la conclusión es que la tierra tome posesión, ¿cierto?, en la promesa de Dios, ¿cierto?, hasta que se da el cumplimiento. Se llega así a la realización de la trama de los primeros libros, ¿no?, donde se engancha Génesis con Josué, ¿no? Es como la búsqueda que está teniendo este argumento de la hipótesis que llamamos Etzateuco. 6 libros,
5 del Pentateuco más el Josué. Y entramos al siguiente bloque de personajes que hablan que no son los 5 libros, sino que son 9 libros, llamémoslo así, el conjunto que va desde el Génesis hasta Segunda de Reyes, que conforma una sola literatura desde la creación hasta el exilio en Babilonia. Y nuevamente conectan que el tema principal de esa historia ampliada, ¿cierto?, es la tierra, ¿no? Porque vuelven a la tierra después de que fueron exiliados, ¿no?, en Babilonia. Personajes principales de este argumento son D.N. Friedman, ¿cierto?, que corresponde a la historia principal o el primer historia de Israel, dice Friedman, diferente a la de la historia coronista. Es otra forma de ver la historia de Israel. Que la historia cronista abrevia las narraciones de los orígenes desde la creación hasta David para centrarse en los sucesos del reino de los monarcas, ¿no? Y que es desarrollada en Esdras y Nehemías, que describen la reconstrucción de la comunidad posexílica, la destrucción del templo y del exilio, la reconstrucción de esa comunidad. Es como la búsqueda que tiene la historia coronista. ¿Qué observaciones aparecen en esta otra hipótesis que se llama Enneateuco? Por ejemplo, que entre el Éxodo, por ahí en el capítulo 1, versículos 6 al 8, y y Jueces y Josué, hay unos conectores, se llama un crochet literario que se pega con lo que terminó uno, se enganchó el otro con el mismo argumento, ¿cierto? Vínculos de los diferentes bloques narrativos, ¿no?, que señalan el paso de un libro, de un periodo a otro, de un libro a otro, o un periodo a otro. Es como lo que trata de plantear los autores de esta hipótesis que se llama Enneateuco. Habla también sobre la cronología como un indicio global de la historia de Israel, corresponde a más de 480 años para lo que está tratando de describir, desde el Éxodo, capítulo 12, ¿cierto?, recorriendo más 50 años de la construcción del templo en Primera de Reyes, hasta el reinado de Judá, más allá, por allá hacia el 480. Entonces lo que intenta de unir o de reunir esta hipótesis es toda la historia de Israel desde la creación, ¿cierto?, hasta el periodo de que vuelven del exilio. Es muy interesante y muy importante que este conjunto, esta hipótesis, lo que hace es retomar la experiencia tardía y reconstruir de alguna manera toda la historia de Israel. ¿Por qué? Porque en el fondo, los miembros de Israel, los hijos de Israel, no cumplieron fielmente la enseñanza, la Torá, ¿cierto?, la alianza, y de alguna manera la experiencia del exilio les muestra que tenían que repensar, reconstruir teológicamente sus raíces y volver a enseñar a las siguientes generaciones lo que deben de hacer, ¿cierto? Y así es que se plasma tardíamente muchos de los elementos que forman cada uno de los libros, en este caso los 9 libros que sería el Enneateuco, más o menos como la búsqueda que tiene esta hipótesis, que es bastante interesante y profunda. Razones por las que no termina con la muerte de Moisés, como decía el Pentateuco, este argumento del Enneateuco, los 9 libros, los da, por ejemplo, autores importantes como Blenkinson, ¿no?, que dice que sin Josué la promesa a los patriarcas terminaría incompleta, ¿cierto? Corresponde creación, construcción del nuevo santuario en el desierto y la instauración
en Josué de toda esta redacción, que los templos, el templo en el año 480 es una relectura de lo que les pasó y que además la fidelidad a la alianza y la infidelidad es la causa por la cual el pueblo terminó desterrado en exilio y es lo que cuenta la historia que se llama historia deuteronomista, ¿cierto? Por lo cual textos como el Génesis es una reconstrucción, una reelaboración con una visión universal, ¿cierto? Y para que los hijos, las nuevas generaciones de Israel aprendan qué importancia tiene la Torá, la ley, para el futuro de las próximas generaciones. O sea, si no les pasa eso, ¿cierto? Esa pérdida en el exilio, no se dan cuenta de que tenían que enseñar, ¿no? Como le pasa como a nosotros, cuando perdemos todos las cosas fundamentales, entonces tenemos que reconstruir, repensar, es decir, ¿por qué nos pasó esto? Y hacen una reelaboración teológica para las nuevas generaciones, ¿cierto? La elaboración de este Pentateuco, ¿no? Por allá en Josué, para el capítulo 21, es propio de los textos tardíos. Entonces retoma, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, cómo los padres son los patriarcas de Israel, que son los que incumplieron de alguna manera las enseñanzas de Dios o de la ley, ¿no? Que el pueblo, ¿no? En el Éxodo, el anexo es un poco tardío, digámoslo así. Además que, como lo dice Godwall, los que forman el pueblo de Israel son distintas tribus que se van adhiriendo poco a poco con el tiempo de los siglos. Que hay una correspondencia, por ejemplo, en los textos entre Génesis 1 y Éxodo 24, están conectados, están coligados, ¿no? La analogía, por ejemplo, entre Génesis 2, 3 y el tema de la tierra, para algunos no es específico, para otros es muy importante, y sin reenvíos a la historia de los orígenes, como lo afirma la historia deuteronomista, sin referencia clara a la teología de la alianza, que es una elaboración, digamos, tardía. ¿Por qué aparece la teología de la alianza? Porque no la cumplieron, ¿cierto? Entonces, estos elementos deben comprenderse también como una experiencia tal vez tardía, ¿no? De muerte, de expulsión, un punto canónico de reelaboración y no necesariamente teológico, digámoslo de alguna manera. Entonces, esto es importante porque las preguntas que se hacen los expertos sobre Tetrateuco, Pentateuco, Hexateuco y Enneateuco van absorbiendo la búsqueda de cómo se entiende la formación de los distintos bloques literarios. Bueno, aquí voy a ir cerrando, me quedan 10 minutazos. Sí es importante entender con respecto a que el bloque que termina en el quinto libro, que es el Deuteronomio, que para el mundo semita que es muy importante. Aquí habla un término veraguas, un término para separar. Respecto al Pentateuco existe un texto fundamental que hace de verteaguas, de separador, ¿no? Separar que los 5 libros de los libros de la Biblia, ¿no? Con respecto a los que siguen. Es decir, Josué y en adelante en la hipótesis última que decíamos de Josué a Segunda de Reyes, el libro, el capítulo 34 del Deuteronomio, versículos 10 al 12, que muestran una cosa importantísima, que dice el autor, el rey, dice, no, si alguno me quiere leer para que comparte a alguien leyendo, 34, 10, 12 del Deuteronomio. ¿Quién quiere leerlo? Quiero que alguno me ayude a leer. ¿Les parece? Sandra, muy bien, gracias.
Aló, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo. ¿No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara? Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto contra Faraón, todos sus siervos y todo su país, y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Ahí Gracias, está, Sandra. versículo 12. Sí, señora, gracias. Gusto en saludarte. Lo mismo, profe. Mire que este texto es importantísimo, capítulo 34, 10 al 12, porque nos va mostrando la particularidad o la importancia que tiene Moisés, ¿cierto? ¿Quién ha sido el profeta más importante para Israel? Moisés, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante? Porque la experiencia que tuvo Moisés es de poder tratar cara a cara, ¿cierto? Al Señor, ¿cierto? Por los milagros y maravillas que hizo, enviado, mandado por Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en Egipto, y la importancia que tiene en ese capítulo 34 la figura emblemática de Moisés, ¿cierto? Y por eso afirma el autor, dice que no ha habido nadie tan importante, tan poderoso como Moisés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el protagonismo de Moisés llega hasta el capítulo 36, cerrando lo que llamaríamos el canon de los 5 libros que forman la escritura, ¿cierto? Entonces, este texto afirma 3 cosas que ya las estaba ya diciendo yo acá. La primera, Moisés es entre los profetas de Israel el más importante. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, ¿se acuerda que estamos diciendo que la Torah es la ley de Moisés? Es superior a todas las formas de revelación, que su Torah es incomparable, es insuperable y permanecerá siempre válida. Mire que este elemento es muy importante para nosotros, porque lecturas de pronto inadecuadas nos dicen, no, ya no nos toca a nosotros, ¿no? Ah, es que yo como yo soy creyente, entonces yo soy cristiano, entonces eso no me toca a mí, ¿cierto? Mire que la ley, la Torah, es siempre válida. Dicho de otra manera, la revelación que se remonta a Moisés es superior y todas las otras revelaciones que prevalecen tienen pues cierta importancia, pero no como la de Moisés. Y por tanto, en el canon, Moisés precede, es más importante que todos los profetas anteriores, dice los textos de la Torá, de la ley, ¿no? Profetas anteriores, lo que llamaríamos los libros históricos, de Josué hasta Segunda de Reyes, y los profetas posteriores, todos los profetas importantes, como desde Isaías hasta Malaquías. Él precede, también a los escritos, o sea, el canon, el tercer bloque del canon, ¿no? Y de los libros sapienciales. La autoridad del Pentateuco, y en tanto de Moisés, depende en cuentas finales de la autoridad de Moisés. Por eso es importante para todo Israel, ¿cierto?, reconocer la autoridad y la importancia de Moisés. Voy cerrando en estos últimos minutos que me van quedando, ¿no? Porque entonces la superioridad de Moisés deriva de la autoridad de su relación con el Señor, ¿cierto? Porque Dios, el Señor Adonai y Moisés, que tenían un contacto directo, ¿cierto? Además que el Éxodo es el acontecimiento fundamental para la historia de Israel. Israel es el más antiguo, ¿no? Todo el periodo de configuración del pueblo, más antiguo que la monarquía e incluso de la experiencia de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Y eso se reconoce o se descubre
en todos los 5 libros de la ley. También, en las conclusiones finales, los 5 libros del Pentateuco tienen un carácter normativo que los otros textos bíblicos no poseen. Mire que es muy importante eso, ¿cierto? Para el mundo semita es fundamental los 5 de la ley. Que el Pentateuco además se presenta en gran parte como una vida de Moisés que comienza con su nacimiento por allá en el Éxodo 2 y concluye con la muerte en el capítulo 34 del Deuteronomio. Sobre todo, se trata de una vida de Moisés al servicio del Señor y al servicio del pueblo de Israel. También, desde el punto de vista del canon, esta agrupación de libros es más importante que las otras para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Los vínculos del Deuteronomio con Moisés son más fuertes que las relaciones, por ejemplo, entre los libros del Deuteronomio y la historia deuteronomista, ¿no? Este hecho plantea un problema serio a propósito de la tierra prometida, por ejemplo, que permanece en gran parte fuera del Pentateuco. La promesa de la tierra no es la posesión, es un elemento esencial de la fe de Israel. Hecho de otra manera, para el Pentateuco, para los 5 libros de la Torá, se puede ser, ojo, miembro del pueblo de Israel sin habitar en la tierra prometida. Importantísimo, ¿no? Y hay que discernirlo. Una afirmación de este tipo se comprende mejor después de la experiencia del exilio y de la diáspora. ¿Sí? Es un eje fundamental para entenderlo correctamente. Otra de las conclusiones es que hay otro elemento que merece ser subrayado, según el canon de la Biblia, de la escritura judía. ¿Qué? ¿Qué es qué? Que la monarquía está subordinada a la ley. Es más importante la ley, ¿cierto? Mientras que las instituciones mosaicas como son fundamentales para la existencia de Israel. En cambio, la monarquía no. El pueblo puede prescindir de la monarquía y sigue subsistiendo Israel. Esta verdad es fruto de la dura y trágica experiencia del exilio, todo lo que se perdió en el exilio. Desde este momento, Israel ha descubierto que es más antiguo que David y, por supuesto, que la conquista de Josué. Como pueblo, había nacido mucho antes, cuando el Señor le hizo salir de Egipto de la casa de servidumbre. Desde el punto de vista teológico, los dos elementos esenciales son la promesa hecha a los padres y el binomio Éxodo y ley, ¿no? El Señor de Israel se define como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y como el Señor tu Dios que te sacó, ¿no? Le dice al pueblo, a ti Israel, del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Estas dos afirmaciones son las dos columnas que sostienen todo el Pentateuco, excepto los orígenes en los primeros 1 al 11 del Génesis. Los primeros capítulos del Génesis añaden un último elemento, que el Dios de los patriarcas y el Dios del Éxodo es también el Dios creador del universo. Bueno, con eso estamos cerrando, y me ven, la última afirmación, ¿no? Del panorama que estamos teniendo para introducirnos en el estudio de los 5 libros de la Torá, ¿no? Voy a dejar aquí de compartir, me queda ya medio minutito. Pero este panorama nos va a ampliar
¿Qué les parece? Los elementos fundamentales para empezarnos a entender qué es lo que encontramos en el primer libro. ¿Cómo se acuerdan cómo se llama en hebreo el primer libro? Bereshit, ¿cierto? Después vamos a ir a Shemot, después a Oayikra, después a Mitzbar, y por último en Al-Had Devarim, los 5 libros que forman la ley del Señor. Bueno, espero que la explicación de hoy sea bien adecuada. Les invito a leer los materiales que les he depositado aquí en el campus y confiando en Dios nos encontraríamos la otra semana en este mismo espacio. Bendiciones Y para todos. antes que Sí, Víctor señora. Dios No. Ok, puede habilitar su dígame. micrófono. ¿Tiene cerrado el micrófono? Ok, creo que tiene dificultades. Igual, hermano Víctor, puede poner su pregunta en la plataforma.